Hola a todos y a todas, mi nombre es Francisco Cordero Mesa, soy profesor de secundaria, concretamente de la asignatura Biología y Geología en los centros Mare de Olivar 2, en un pueblo que se llama Alacuas, que pertenece a la provincia de Valencia, y en el centro Luis de Santángel, que también pertenece a la ciudad de Valencia. En esta segunda edición de Futuro Educa quiero presentar mi investigación titulada El uso de las TIC en aulas de la asignatura Biología y Geología de secundaria, aplicación de un programa de intervención en primero de ESO. Como índice, pues bueno, he realizado el siguiente. Veremos la introducción, los objetivos, la metodología, la discusión, los resultados y, por último, las conclusiones. Como introducción, quiero decir que la integración de las TICs en la educación secundaria puede ser una estrategia eficaz para incrementar la motivación de los alumnos en asignaturas a estudiar, entre ellas la que a mí me ocupa, que es la asignatura de Biología y Geología, pero posiblemente las TIC por sí sola, sin una metodología que potencie la implicación de los alumnos, no sea del todo eficiente, necesitando ser parte de metodologías activas, como podría ser la gamificación, que es la que he utilizado yo a lo largo de esta investigación. Como objetivo general, pues yo propongo el de valorar el efecto que el uso de las TIC gamificadas en aulas de biología y geología de primero de ESO tienen en la motivación y en el rendimiento académico del alumnado. Como primer objetivo específico, es el de comparar las diferencias existentes en la motivación mostrada por unos alumnos y por otros en la asignatura de Biología y Geología de primero de la ESO en función de la metodología utilizada en el aula. Y como segundo objetivo específico, el de analizar la influencia de la metodología empleada en el aula en el rendimiento académico de dicho alumnado. Antes, bueno, iniciando la metodología, primero quiero poner un poquito en contexto la investigación. Se realiza un programa de intervención durante las dos primeras evaluaciones, la primera evaluación y la segunda evaluación, concretamente en 3 aulas de la asignatura Biología y Geología de primero de la ESO. La metodología utilizada en la investigación será una metodología cuantitativa con un diseño cuasi experimental en el cual se creará un grupo control y 2 grupos experimentales. Los grupos son homogéneos en cuanto al número, existiendo una diversidad de género muy similar en cada uno de los dos grupos, de los 3 grupos. Por otro lado, los grupos no partían, es verdad que los 3 grupos no partían con una base homogénea en cuanto al rendimiento académico, ya que el grupo control había demostrado previamente un mejor desempeño académico general en cursos anteriores, siendo los grupos experimentales los que tenían un rendimiento académico un poquito más bajo. En cuanto a la intervención, en todos los grupos se realiza un pretest antes de llevarse a cabo un tratamiento de intervención metodológico en los 2 grupos experimentales. El tratamiento, o sea, la intervención únicamente será en los 2 grupos experimentales. Luego, posteriormente, será un test intermedio al final de la primera evaluación y, por último, un post-test al finalizar la segunda evaluación. En el momento de la presentación actual, de esta presentación que estoy realizando ahora mismo, la investigación está concretamente en la fase en la que se ha realizado únicamente la primera evaluación, con lo cual todos los datos que voy a aportar serán de los obtenidos al finalizar la primera evaluación. En la intervención, en los grupos experimentales se realiza una programación basada en la metodología gamificada a través de herramientas TIC. Se ha de decir que aunque en algunos ámbitos se considera la gamificación como una estrategia de aprendizaje, en este estudio se le da un enfoque de metodología activa por su intervención en el aula. En dichos grupos experimentales se aporta un hilo conductor en forma de aventura, donde durante el periodo de intervención los alumnos realizan diversas actividades denominadas misiones. Esto está basado un poco en la gamificación. Estas misiones son presentadas en 2 plataformas diferentes, tanto en ClassDojo como en Classroom. Para la realización de las misiones propuestas, los alumnos utilizarán diferentes aplicaciones o plataformas TIC.
Aquí tenemos algunas, las TIC utilizadas, como bien he comentado antes, las plataformas ClassDojo o Google Classroom. También se ha utilizado en esta investigación Geniali, Padlet, Canva, Educaplay, Mergecube, Arlopa. Se han utilizado alguna aplicación utilizando las gafas de realidad virtual Oculus Quest 2. También se ha utilizado la aplicación Platnet, Google Earth y Google Scholar. Para la realización de las misiones propuestas a los alumnos, se utilizan las siguientes actividades con aplicaciones y plataformas TIC. O sea, las aplicaciones que antes he presentado se han utilizado en las siguientes actividades. Se ha realizado un Skype Room digital con Geniali, se ha realizado actividades de creación de contenido con Padlet, se ha realizado creación de contenido con Canva, también creación de contenido con Geniali, cuestionarios evaluables con el formulario de Google, actividades multipreguntas con Educaplay, actividades de realidad aumentada con Mergecube y Arlopa, actividades de realidad virtual con gafas Oculus Quest 2 y con la aplicación, utilizando la aplicación en concreto Ocean Rift, actividades de resolución de problemas con ClassDojo, clasificación de plantas con PlantNet, actividades de búsqueda de zonas ricas en biodiversidad con Google Earth y luego también se ha utilizado para diferentes actividades, los alumnos han utilizado el uso de los navegadores tanto Google como el Google Scholar. Cuando en discusión se considera la motivación como el conjunto de razones, intereses o deseos que impulsan a un estudiante a realizar una tarea, aprender algo nuevo o a esforzarse por alcanzar un objetivo. Con ello, esta investigación puede aportar datos muy interesantes de cara a conocer si la introducción en el aula de herramientas TIC a través de metodologías activas, en concreto en la gamificación, puede ayudar a mejorar la calidad del aprendizaje del alumno a través del incremento de su motivación. Resultados. Después de que el programa de intervención se haya realizado durante la primera evaluación, se han encontrado evidencias a favor del incremento de la motivación tras la comparación del pretest y el test intermedio en los dos grupos experimentales. Los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados se manifiesta en las siguientes gráficas, en las que se han seleccionado los datos obtenidos en algunas respuestas a preguntas sobre la motivación. Aquí podemos analizar algunas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta sobre si el sistema de enseñanza utilizado en la clase es motivador y me anima a estudiar y aprender, vemos cómo los alumnos de primero A, al inicio del curso, pues le dan bastante interés. O sea, están que ni de acuerdo ni desacuerdo, prácticamente en el 70%, y vemos como cuando el cuestionario se pasa al finalizar la primera evaluación, prácticamente el 73,33%, porcentaje muy alto, están prácticamente de acuerdo. También vemos como están muy de acuerdo un porcentaje de alrededor también del 15%. Eso quiere decir que el cambio de la primera, del pretest al test pasado de la primera evaluación ha habido un cambio bastante significativo en cuanto a la opinión en esta pregunta. En esta segunda pregunta, considero que la metodología gamificada basada en TICs permite comprender mejor los contenidos de una manera más sencilla. Vemos como también cuando el cuestionario se pasa en el pretest, al inicio del curso, vemos también como el 50%, prácticamente alrededor del 50%, no están ni de acuerdo ni de desacuerdo. Y posteriormente, cuando lo pasamos al final de la primera evaluación, el cuestionario vemos como un porcentaje de alrededor del 75% nos dicen que están totalmente de acuerdo, con lo cual hay un cambio muy considerable en cuanto a la respuesta en esta pregunta. Por otro lado, cuando planteamos la pregunta 14, también estamos hablando del primer grupo
donde se ha intervenido el grupo de primero A. En esta pregunta que nos dice, tengo la capacidad de utilizar diferentes recursos y fuentes para organizar mis ideas y transmitirlas tanto de trabajo en equipo como de manera individual. Vemos como al principio, en la primera, cuando se pasó al principio del curso, vemos como el 36,67% no estaban ni de acuerdo ni desacuerdo, pero en desacuerdo teníamos otro 16%. Estamos hablando que prácticamente el 50%, más del 50% estaban o ni de acuerdo ni desacuerdo o en desacuerdo. Cuando lo pasamos al final de la primera evaluación, vemos como el 40% está totalmente de acuerdo y el 30% de acuerdo. Hemos pasado a un 70% que está no de acuerdo o muy de acuerdo. Con lo cual también vemos una gran evolución en esta pregunta en cuanto a la respuesta por la motivación de los alumnos, ¿no? Por la motivación que han sentido los alumnos durante esta primera evaluación. Cuando estas mismas preguntas se les hace al segundo grupo donde se ha intervenido, que es el grupo de primero C, en esta primera pregunta, en la 9, en la de si el sistema de enseñanza utilizado en las clases es motivador y me anima a estudiar y aprender, vemos como el 40% nos decía que ni de acuerdo ni de desacuerdo, y luego teníamos alrededor de un 13% que estaba en desacuerdo. Cuando eso al principio, al inicio del curso, cuando le volvemos a pasar este cuestionario al finalizar la primera evaluación, vemos como prácticamente más del 83% están o de acuerdo o totalmente de acuerdo. También podemos apreciar una evolución en cuanto de manera positiva a la respuesta de esta pregunta. En la segunda pregunta, considero que la metodología gamificada basada en TICS permite comprender mejor los contenidos de una manera más sencilla. Volvemos a ver cómo al principio de la evaluación, antes de, o sea, al inicio del curso, antes de empezar la primera evaluación, vemos como que el 76,66% ni de acuerdo ni desacuerdo. Y prácticamente, bueno, y un 6,6 nos dice que está en desacuerdo. Hay un porcentaje altísimo de gente que o está ni de acuerdo ni de desacuerdo o está completamente en desacuerdo. Pasamos a que el 100% al finalizar la primera evaluación opina que está o totalmente de acuerdo o de acuerdo. Aquí vemos también un gran cambio en cuanto a la opinión en la respuesta debido a la motivación que aportada o la motivación que han sentido los alumnos durante esta primera evaluación. Por último, en la pregunta 14, ¿tengo la capacidad de utilizar diferentes recursos y fuentes para organizar mis ideas y transmitirlas tanto en el trabajo de equipo como de manera individual? Volvemos a ver lo mismo, ¿no? El 50% al principio del curso, ni de acuerdo ni desacuerdo, con muy en desacuerdo un 3,33%. Estamos hablando que el 53% está o ni de acuerdo o ni de desacuerdo o está muy en desacuerdo. Y pasamos a que al final de la primera evaluación, cuando se le pasa de nuevo el test, prácticamente el 73% están o totalmente de acuerdo o de acuerdo. Volvemos a ver una progresión en cuanto a la forma de pensar del alumnado entre la contestación o las respuestas aportadas al inicio del curso y las respuestas aportadas al final de la primera evaluación. Con todo ello, con todo esto, con todos estos datos, hay que decir que el grupo control, después de la realización de ambos test, en ese grupo también ha habido un incremento en el porcentaje de los alumnos que valoran positivamente las preguntas que relacionan las herramientas TIC con la motivación de la asignatura. Pero dicho incremento es bastante inferior al mostrado por los grupos experimentales. Por otro lado, en este contexto de esta intervención realizada en estos dos grupos, los resultados obtenidos muestran que los grupos experimentales, a pesar de haber alcanzado niveles significativamente mayores de motivación, han obtenido un rendimiento académico ligeramente inferior al del grupo control. Este resultado puede interpretarse desde múltiples perspectivas, teniendo en cuenta que los grupos no partían de una base homogénea en cuanto al rendimiento académico, ya que el grupo control había demostrado previamente un mejor desempeño académico general en cursos anteriores. Como conclusión, también he de decir que tras una evaluación investigando en las tres aulas
de los grupos de biología y geología de primero de la ESO, ya se pueden considerar algunas conclusiones. La primera conclusión es que el uso de las herramientas TIC acerca al alumnado a un contexto tecnológico utilizado fuera del aula, y eso hace que se sientan más motivados a la hora de afrontar la asignatura. Por otro lado, también se puede determinar que las TIC, a través de metodologías activas, como en este caso la gamificación, pueden crear escenarios motivadores donde el aprendizaje sea más efectivo. Aunque los grupos experimentales mostraron un rendimiento académico ligeramente menor, la mejora en la motivación sugiere un impacto positivo en la actitud hacia el aprendizaje. Este tipo de cambio, más difícil de medir de manera inmediata, podría manifestarse a medio y largo plazo en un mayor compromiso y autonomía en el aprendizaje, compensando las diferencias actuales en los resultados académicos. Por otro lado, los resultados obtenidos ponen en manifiesto que las intervenciones educativas deben analizarse no solo en términos de rendimiento académico inmediato, sino también considerando el punto de partida de los estudiantes y las características diferenciales de los grupos. En este caso, los avances en motivación observados en los grupos experimentales son un indicador de que las metodologías implementadas pueden estar sembrando las bases para un aprendizaje más sostenible y significativo. Y hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y muchísimas gracias por vuestra atención.